El gobierno de Tabaré Vázquez, según una nueva encuesta difundida por Opción Consultores. Tras la renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia, hay un punto de quiebre y se da el mayor nivel de popularidad desde septiembre de 2015, según la consultora. De todos modos, aún sigue siendo mayor la desaprobación y Vázquez tiene un saldo negativo de un 4%. Pero vamos a profundizar en esta encuesta con Agustín Bonino, socio director de Opción Consultores. Buenos días, Agustín, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. Bueno, dimos ahí un balance de las principales conclusiones. Tenemos gráficas también para ir analizando. Bien. Y repasemos primero la aprobación de gestión de gobierno. Bien. Como bien comentabas, se da un quiebre en esta medición respecto a mediciones anteriores, un quiebre respecto a una tendencia de caída en los niveles de aprobación de gobierno desde este tercer periodo de gobierno del Frente Amplio, en el cual para esta medición se registra un 31% de aprobación, un 35% de desaprobación y un 33% de la población que expresa que ni aprueba ni desaprueba la gestión del gobierno. Podría por decir eso que moderados, entonces, esa es la lectura. Sí, la lectura moderada es una calificación, se podría decir, cualitativa, en el cual el gobierno logra, en cierto modo, un saldo cercano al cero respecto a el porcentaje de población que aprueba su gestión respecto al porcentaje de población que lo desaprueba, con un saldo negativo de menos 4%. Pero como ven en este gráfico que muestra la evolución de izquierda a derecha, en primer lugar hay la línea verde que representa la aprobación, hay un salto y hay un quiebre por primera vez, porque como ven la tendencia más bien a la baja por primera vez. En junio, ¿no? Comienza esa recuperación. Más bien, sí, en la medición de septiembre cuando se constata el salto en aprobación, y hay una caída también, sí, ya en junio de la desaprobación, que es la línea roja. Como ven, cae también se ve clarito ahí cuál fue el peor momento del gobierno y qué es lo que pasa ahora, que capaz que es el mejor momento desde que asumió. Sí, el saldo es menos 4, en realidad es 31% de la aprobación y como ven, el principio del periodo estaba en 29, no hay tanta diferencia, pero logra un salto, digamos, en los niveles de aprobación y bueno, y también lo calificamos como moderado porque sigue siendo inferior a los niveles de aprobación que registraban los dos primeros gobiernos del Frente. Eso es interesante porque como que empezó muy bajo el nivel de aprobación, ¿no? Sí. Se puede decir, no hubo luna de miel. Sí, nosotros medimos a partir de septiembre, que ya era un semestre de comenzado la gestión, si no medimos en los primeros, el primer trimestre, pero ya en los niveles de aprobación sí están por lo menos 20 puntos porcentuales por debajo de los niveles de... Claro, ninguno tuvo nunca saldo negativo entre aprobación y desaprobación. Sí, eran saldos positivos de 20 puntos en los gobiernos anteriores y niveles de aprobación que estaban por encima del 50%. Claro. Eso cambió y se instaló. Ahora estamos hilando un poco más fino de qué está pasando con este gobierno. Y ahí hay uno de los elementos que se procesó este año, fue la salida de Sendic. Yo quería agregarle otro, la economía está teniendo cierta reactivación también, ¿no? Sí. No sé hasta dónde todavía llegó al bolsillo, sobre todo el lado del empleo, pero ya se percibe un mayor optimismo en cómo está la situación económica. Yo revisaba justamente porque si bien sé que uno de los puntos iba a ser la consulta, bueno, cómo impacta el tema de Sendic en esa mejora de la imagen del gobierno, revisaba distintos aspectos que normalmente influyen en el humor respecto al gobierno, como ser temas económicos, y la confianza del consumidor está bastante estable, si bien es una realidad de que la perspectiva de la economía es mejor pensando de acá al fin de gobierno. Cabe destacar además que esa medición de septiembre es exactamente la mitad del periodo actual de gobierno. Claro. Y la confianza de la economía se mantiene estable, si bien la proyección de crecimiento duplica, digamos, lo que fueron los registros de 2015 y 2016. Dicho sea de paso, sin duda uno de los aspectos que explican en buena medida ese bajón de al menos 20 puntos porcentuales de cómo se ve el gobierno por parte de la población respecto a los gobiernos anteriores. Claro, Ese quizás es el principal factor. Seguro. Otra pregunta que hizo, otra encuesta que presentó Opción la semana pasada junto a esta, era la de qué partido votaría si hay una elección el próximo domingo, y otra vez les da que el Partido Nacional está 2 puntos arriba del Frente Amplio, ¿no? Sí. Él nos daba, no sé si tienen ahí la placa, pero nos daba... Sí, la tenemos. 31%, 33 Partido Nacional, 31... ¿Bajando un poco los indecisos y voto en blanco también? Lo que baja principalmente es el voto en blanco y anulado, que baja 4 puntos.
y los indecisos nos bajan un punto. ¿Y esos Esto es una 4 puntos que se bajan, a dónde se fueron? Esto no es un estudio de panel, que el panel sería que uno entrevista a las mismas personas, entonces uno puede saber, mirá, estas personas estaban acá y se fueron para acá. Seguro. Pero donde hay mayor porcentaje de voto en blanco y anulado es entre ex votantes del Frente, es decir, también ahí uno se podría interpretar como ese nivel o porcentaje de población desencantada respecto a la oferta política y que se concentraba más en el votante del Frente y que también es donde se da el mayor salto en mejora de percepción de la gestión de gobierno. Y es probable que buena parte de esa caída en el voto en blanco y anulado haya sido la explicación del crecimiento en intención de voto del Frente Amplio para esta medición. Agustín, ¿cómo cayó el caso Sendik? Por ejemplo, ¿impactó negativamente en la opinión pública, digamos, bajando estos guarismos? ¿O al revés, la solución que tuvo el caso en la interna del Frente Amplio mejoró la imagen? Si uno mira digamos, lo que es la aprobación de gobierno, que ya digo, no es Frente Amplio, es gobierno, pero bueno, está vinculado a lo que es la aprobación de gobierno y lo que es la intención de voto, uno tendría que concluir que la salida de... No necesariamente concluiría, porque bueno, puede estar explicado por muchos factores, uno no puede a partir de la salida de Sendik explicar estos cambios. No es lineal y no es científicamente comprobable a partir de una encuesta de estas si es el alejamiento de Sendik o la salida de Sendik del gobierno lo que explica ese salto en la aprobación de gobierno y una mejora en la intención de voto, pero es una hipótesis que probablemente sí uno de los factores influyentes, especialmente por ese motivo que les mencionaba anteriormente, que uno revisa lo que es la situación económica, el empleo, la inflación, y en este semestre o en estos 9 meses no hubieron grandes cambios y hay un salto, y bueno, ¿por dónde lo explica? Y podría en cierto modo practicar esa hipótesis, pero no es comprobable a partir de Bien, estos vamos datos. a ver la intención de voto por candidato. Y allí tenemos en primer lugar a Lacalle Pou, seguido por Mujica, 23 y 19%. Bien, es importante también acá señalar que... ¿Se le da el nombre en la pregunta? Que esto es una pregunta guiada con potenciales precandidatos. Lo mismo con la intención de voto. Es decir, estamos hablando de que faltan 30 meses, si no me equivoco, para la elección. Estamos a mitad de periodo, no estamos en periodo electoral, es decir, no están todos los recursos de los partidos políticos puestos en juego para de cara a la elección. Por lo tanto, es más bien una medición de clima político y de afinidades políticas en un contexto no electoral. Y en ese contexto se miden nombres y cómo se posicionan esos nombres respecto a intención de voto. La pregunta que se realiza es entre los siguientes candidatos, a cuál votaría para la presidencia de la República, y cómo se observa entre esas figuras que se miden, es decir, también hay una decisión de la empresa en las figuras que incluyen en la medición. El que marca mejor es Luis Lacalle Pou con 23%, le sigue José Mujica, luego Martínez 12%, Jorge Larrañaga 10%, Novik 6%, y bueno, y ahí tienen las restantes figuras por intención de voto. Sí, pero como les decía, es un panorama todavía lejano, muchas de esas figuras ni siquiera están en otros roles, ni siquiera... Complicado para Mujica que la barra no lo empuje viendo esas cifras también, ¿no? Sí. También es una realidad de que, que es... si el caso, por ejemplo, en la interna del Frente Amplio, Daniel Martínez todavía no está asociado necesariamente con la figura de potencial candidato presidencial, en cuanto a que se desempeña en otras funciones, es decir, no compite para esa pregunta, digamos, de igual modo quizás que Mujica, que Mujica tampoco se ha proclamado expresamente como candidato, pero bueno, no está en otro rol por lo menos. Claro. Agustín Bonino, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Un placer. Vamos a hacer una tanda antes.